A continuación, vamos a presentar el siguiente trabajo de investigación titulado Frecuencia de fenotipos de apnea obstructiva del sueño en un hospital de tercer nivel, realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica de Trastornos del Sueño del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Los investigadores principales de esta investigación son la doctora Zaira Romero López, la doctora María Dolores Ochoa Vázquez y su presentador Luis Alfredo Guevara Izaguirre. Bien, la apnea obstructiva del sueño es un trastorno común con diferentes factores de riesgo, presentaciones clínicas y fisiopatológicas. El factor de riesgo principal asociado es la obesidad. Se caracteriza por un colapso repetitivo de la vía aérea durante el sueño. La obstrucción faríngea produce hipoxemia intermitente, cambios de presión intratorácica y finalmente la fragmentación del sueño. Los valores utilizados para identificar los fenotipos pueden provenir de una variedad de características de apnea obstructiva del sueño, observables y medibles, como son los signos vitales, síntomas, datos demográficos, polisomnográficos, fisiológicos, antropométricos o comorbilidades. Sinchuk, en el 2020, hizo una propuesta en la cual clasificó a la población en fenotipos con la finalidad de permitir enfoques más personalizados para el pronóstico y el tratamiento. El objetivo de esta investigación fue determinar los fenotipos más frecuentes de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y bueno, esta investigación es un estudio transversal, descriptivo, observacional, unicéntrico, en el cual se revisaron a 102 expedientes clínicos de los pacientes ingresados a la clínica de trastorno del sueño del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, de los años 2015 al 2019, que contaban con una polisomnografía nocturna. Las estadísticas que se realizaron en ese estudio son de tipo descriptivas, en el cual se expresó en medidas de tendencia central, medias, medianas y porcentajes. Se asignaron los siguientes fenotipos: A, B, C, D, E o F, dependiendo de los 4 criterios estudiados en los pacientes, que son demográficos, sintomáticos, comorbilidades y polisomnográficos, siendo significativos a partir de 3 criterios positivos. En la siguiente tabla se observan la clasificación de los fenotipos propuestas por el autor Sinchuk en el 2020, en el cual a la izquierda podemos observar el sexo y la edad, síntomas, comorbilidades y los datos polisomnográficos. En el primer fenotipo se encuentra un paciente con sexo masculino, entre 25 a 34 años. Esto es generalmente un paciente clásico con apnea obstructiva del sueño, con una somnolencia excesiva, mayor a 12, poca comorbilidad, generalmente es un paciente que solamente tiene obesidad, y con un índice de apnea hipopnea con más de 30 eventos por hora. Con respecto al fenotipo B, también es un paciente masculino, pero con 35 a 64 años de edad, con sintomatología de ronquido y somnolencia. Estos pacientes, a diferencia de los anteriores, bueno, del anterior y de los siguientes, es que tienen muchas comorbilidades, como pueden ser enfermedades vasculares cerebrales, obesidad, cardiopatía y hasta neumopatías. Estos pacientes también, con la misma similitud, tienen más de 30 eventos por hora en la polisomnografía, y estos pacientes también tienen como peculiaridad una hipoxemia severa con menos de 70 de saturación durante el estudio. Con respecto al fenotipo C, es un paciente femenino entre 35 a 64 años de edad con despertares tempranos, sueño no reparador, dificultad para iniciar el sueño, y con respecto a las comorbilidades presentan una media de comorbilidades. Estos pacientes no tienen obesidad a diferencia de los anteriores y de los posteriores, y su índice de apnea hipopnea varía entre 15 a 30 eventos por hora. El fenotipo D es un paciente generalmente masculino, entre 25 a 34 años de edad, con un ronquido repentino, con una escala de Epworth baja, a diferencia de los anteriores. Por eso es un paciente muy difícil de encontrar, con comorbilidades muy pocas, sin obesidad, pero con un índice de apnea hipopnea mayor a 30. Es un paciente muy poco diagnosticado en la clínica. El fenotipo E es un paciente con sexo indiferente, entre 25 a 64 años de edad. Estos pacientes tienen una somnolencia excesiva, es decir, generalmente vamos a encontrar en la escala de Epworth más de 12 puntos,
La peculiaridad de estos pacientes es que tienen una obesidad grado 3 y en la polisomnografía un índice de apnea mayor a 60 y con la peculiaridad también de que tienen generalmente una hipoxemia severa menor a 88%. El fenotipo F es un paciente también con sexo indiferente, pero con mayor edad a la anterior, pues más de 65 años de edad, con poca somnolencia, es decir, estos pacientes van a encontrarse con un EWOC menor en 12, con obesidad igual entre 2 o menor, y con un índice de apnea mayor a 30 eventos por hora. A continuación se presentan los resultados obtenidos en los diferentes fenotipos. Con respecto al fenotipo A, encontramos 14 pacientes, en el fenotipo B 30 pacientes, en el fenotipo C 2 pacientes, en el fenotipo D 1 paciente, en el fenotipo E 33 pacientes y en el fenotipo F clasificamos a 22 pacientes. Esto nos da una frecuencia para el fenotipo A de 13.73%, para el fenotipo B 29.41%, el fenotipo C 1.96%, el fenotipo D 0.98%, el fenotipo E 32.35% y finalmente el fenotipo F 21.57%. Con respecto a las edades y el ego, pues corresponden a la clasificación correspondiente para cada uno de sus rangos para clasificarlos en cada uno de los fenotipos. En el fenotipo B, pues era esperado encontrar las comorbilidades mayores. Es por eso que esto es el dato pivote en este fenotipo, que es, en este caso, los pacientes presentaron 3.33 comorbilidades, que fue el que tuvo más comorbilidades en esta clasificación. Y con respecto a la polisomnografía, pues los pacientes con mayor índice de apnea son el fenotipo E y el fenotipo F. Con respecto a la saturación, el fenotipo B es el que presenta también mayor rango de saturación, pero también se encontró en el fenotipo E, con 74.33%. Con estos resultados, pues obtienen los siguientes resultados para poderlos compartir con ustedes, en los cuales se observa la apnea obstructiva del sueño. Tuvieron la siguiente distribución de frecuencias. En el fenotipo E, como se comentó, una frecuencia de 13.73, en el fenotipo B 29.41, fenotipo C 1.96, que fue de los menos encontrados, el fenotipo D 0.98, que es muy poco común encontrarlo, el fenotipo E 33 pacientes, 32.25%, y el fenotipo F 22 pacientes con 21.57% de frecuencia. Esto nos da con el fenotipo con mayor frecuencia en la clínica de trastornos del dormir, es el fenotipo tipo E, que es un paciente de sexo indiferente con edad entre 25 a 64 años de edad, con una somnolencia excesiva diurna, con una obesidad grado 3, con un índice de apnea mayor a 60 eventos por hora y con una hipoxemia menor a 88%. Estos pacientes tienen generalmente un mal apego al tratamiento por persistencia de los síntomas secundarios al colapso grave de la vía aérea, en los cuales el tratamiento con ventilación invasiva por sí solo no es efectivo. Como conclusión, nosotros identificamos y validamos los fenotipos clínicamente relevantes en la apnea obstructiva del sueño, en los cuales podría ser una vía prometedora para aplicar herramientas que mejoren la precisión diagnóstica terapéutica a pacientes con apnea del sueño.